¿Alguna vez has arriesgado lo último que te quedaba por algo que todos decían que no valía nada? Porque lo que vas a escuchar hoy te va a partir el corazón y luego lo va a reconstruir. Ricardo Mendoza estaba en un remate de ganado, pero no para comprar. No tenía ni un quinto. Su mano jugaba nerviosamente con su anillo de matrimonio, lo único de valor que le quedaba después de 12 años. En un corral apartado, lejos de la acción principal, había un caballo bayo, con la cabeza gacha y una pata trasera chueca, que hacía que todos voltearan para otro lado. Nadie lo miraba, nadie excepto Ricardo. «Ese va directo al matadero», le dijo un ranchero viejo, llamado Vicente, escupiendo tabaco. «Lástima la verdad. Se ve que fue un caballito fino, pero esa pata... Ni modo, compa». Ricardo observó cómo el caballo apenas podía apoyar peso en esa pierna. Estaba flaco, sucio, abandonado. Pero algo en sus ojos hizo que Ricardo sintiera un nudo en la garganta. Era la misma mirada que él veía en el espejo cada mañana desde hacía 6 meses. Derrota, pero todavía no rendición. «¿Cuánto piden?», se escuchó decir Ricardo. Vicente soltó una risa seca. «Por ese, 300 pesos. El del matadero ofreció eso, aunque la verdad vale más como carne que como caballo». Ricardo pasó el pulgar por dentro de su anillo. La voz de su esposo Carlos resonó en su memoria. «Este anillo significa que siempre tienes algo de valor, Ricardo. Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro». Pero Carlos ya no estaba, y el rancho estaba a 90 días de perderlo todo. Lo que estaba a punto de hacer no tenía sentido. No podía mantener otra boca más, especialmente una que no podía trabajar. Pero Ricardo había aprendido algo en sus 43 años. A veces, las cosas que no tienen sentido son las únicas que importan. 6 meses atrás, Ricardo era otro hombre. El rancho Mendoza había sido de su familia por 3 generaciones. Nada lujoso, pero trabajo honesto. Carlos había sido el corazón de todo, el que tenía el don con los caballos. 20 establos siempre llenos, dinero constante entrando. Luego vino el cáncer, etapa 4, cuando lo detectaron. Ricardo vendió el ganado primero, luego el equipo, el tractor, el remolque bueno. Carlos luchó 18 meses, y Ricardo gastó hasta el último peso luchando junto a él. Murió un martes de abril, con los pájaros cantando afuera del hospital. Después del funeral, Ricardo regresó a un rancho que parecía pueblo fantasma. Los clientes se fueron uno por uno. Quedaban 2 caballos, Cenizo, de 31 años, y una yegua joven llamada Sauce, que había sido el último proyecto de Carlos. Y tenía 60,000 pesos de deuda. El banco le había dado 90 días para conseguir 15,000 o perderlo todo. Ese sábado, Ricardo pasó por el remate sin rumbo, solo evitando la casa vacía. Ahí fue cuando vio a Trueno. El caballo estaba en un corral marcado tal cual. Código de remate para probablemente muriéndose. Era bayo, con una estrella blanca, quizá 15 palmos, con estructura de 1/4 de milla. La pata trasera derecha colgaba en un ángulo que hacía que los rancheros experimentados hicieran muecas y se alejaran. Ricardo se metió al corral. Trueno lo observó, orejas hacia adelante, lo cual era buena señal. Un caballo con dolor real normalmente aplana las orejas. «Tranquilo, muchacho», murmuró Ricardo, moviéndose despacio. Pero cuando se acercó, algo inesperado pasó. El caballo resopló suavemente. Un saludo. La forma en que los caballos se presentan entre sí. A pesar de todo, a pesar del dolor, este caballo todavía intentaba ser social. Todavía tenía esperanza de que alguien se preocupara. A Ricardo se le hizo un nudo en la garganta. Pasó la mano por el cuello del caballo, sintiendo las vértebras prominentes.
¿Qué te pasó, compa? Su dueño murió, dijo una voz. La administradora del remate, una mujer curtida llamada Lourdes. Un viejito como de 90 años. Encontraron al caballo solo en un potrero cuando llegó el abogado. Probablemente 2 meses solo. Pata mala, seguro una patada de otro caballo. La infección entró, nunca lo trataron. Ricardo se quitó el anillo de matrimonio. Sus manos temblaban, pero lo sostuvo hacia Lourdes. Esto es oro de 14 quilates, 6 gramos. Vale como 400 pesos o más. Lo cambio por el caballo y los papeles que tengan. Lourdes lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Ricardo, ese es tu anillo de matrimonio. Sé lo que es. Su voz era firme ahora. Carlos lo entendería. Siempre decía que un caballo te dice qué tipo de persona eres. Este caballo todavía intenta confiar después de todo. Eso significa algo. Lourdes tomó el anillo. Tendré los papeles en 1 hora. Y Ricardo, el nombre del caballo es Trueno. Pausa emocional, Rihuk. Ahora bien, lo que nadie sabía, ni siquiera Ricardo, era que acababa de hacer el trato de su vida. Pero primero, las cosas iban a ponerse peor. Llevar a Trueno a casa fue un rollo. Ricardo pidió prestado un remolque viejo. Trueno subió tranquilo, confiando. A pesar de que cargar en un remolque normalmente pone nerviosos a los caballos. El viaje le dio tiempo a Ricardo de cuestionar su cordura. ¿Qué iba a hacer con un caballo que no podía caminar? No tenía dinero para un veterinario. No tenía dinero para alimento. Acababa de cambiar lo último de valor que poseía por un animal que probablemente tendría que sacrificar de todos modos. Las siguientes semanas, Ricardo cayó en una rutina. No podía pagar un veterinario, pero conocía lo básico. Terapia de agua fría en el arroyo, 20 minutos, 2 veces al día. Caminatas cortas para mantener la pierna móvil. Y le hablaba, igual que Carlos solía hacer con los caballos difíciles. La condición de Trueno empezó a mejorar. Ganó peso, su pelaje brilló, pero la pierna no mejoraba. 2 semanas después, Ricardo estaba limpiando el establo cuando Trueno de repente puso todo su peso en 3 patas, sosteniendo la mala, completamente fuera del suelo. Sudor le brotó en el cuello. Ricardo pasó las manos por la pierna y pudo sentir el calor incluso a través de los guantes. La hinchazón estaba peor. Esa noche, Ricardo se sentó en el porche con una botella de tequila. La fecha límite era en 60 días. No tenía ingresos, no tenía opciones, y ahora tenía un caballo que claramente estaba sufriendo. Lo humano sería sacrificar a Trueno. Pensó en Carlos, en cómo nunca se rindió con un animal, sin importar cuán imposible se viera. ¿Qué hago, Carlos?, susurró en la oscuridad. La respuesta le llegó como un recuerdo. Carlos en el establo, trabajando con un caballo con cojera misteriosa. A veces, lo que parece una lesión irreparable es otra cosa completamente. Tienes que mirar más allá de lo que todos asumen. Ricardo se levantó. Agarró una linterna y se metió al establo. Trueno estaba acostado, lo cual los caballos con dolor de pierna rara vez hacen. Cuando Ricardo se acercó, Trueno solo levantó la cabeza y resopló suavemente. «Voy a revisar tu pierna, compa. Déjame ver». Pasó el haz de luz por la pierna lentamente. Había hecho esto docenas de veces, pero siempre se había enfocado en la hinchazón, la lesión obvia. Ahora se obligó a mirar todo. Ahí fue cuando lo vio. Como 15 centímetros arriba, medio escondido en la hinchazón, había una irregularidad. No exactamente hinchazón, más como una protuberancia. CTA emocional. Mitad del video. Oye, si esta historia te está tocando el corazón, déjame un like ahora mismo. Porque lo que viene, no te lo vas a creer. El corazón de Ricardo empezó a acelerarse. Había visto algo así años atrás,
en un caballo que se clavó un pedazo de madera al estrellarse contra una cerca. Despacio, pasó los dedos sobre el área. Ahí, enterrado bajo la piel, escondido por la hinchazón, había algo que no pertenecía. A la mañana siguiente, Ricardo estaba al teléfono. Recordó que la escuela veterinaria en Puebla a veces tomaba casos de caridad con fines educativos. Después de 20 minutos, explicando su situación, lo conectaron con un estudiante de cuarto año llamado Miguel. Señor Mendoza, si lo que describe es correcto, su caballo puede tener un cuerpo extraño incrustado en la pierna. Eso explicaría la inflamación persistente. ¿Puede enviarme fotos? Ricardo tomó una docena de fotos y las mandó. 10 minutos después, su teléfono sonó. Señor Mendoza, le mostramos las fotos a mi supervisor. Queremos ver a su caballo. Este podría ser un caso de enseñanza muy bueno. Y si nos permite tratarlo con estudiantes observando, podemos hacerlo sin costo. Pero necesita traerlo aquí. ¿Cuánto costaría rentar un remolque? Hubo una pausa. Déjeme hacer unas llamadas. 45 minutos después, Miguel llamó de vuelta. Tenemos un transportista que viene de regreso vacío de un viaje. Puede recoger a su caballo y traerlo aquí por 200 pesos. Puede tenerlo listo a las 3 de la tarde. Estará listo. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de la vida de Ricardo. Finalmente, el doctor Yamamoto salió sonriendo. Señor Mendoza, puede que acaba de salvar la vida de este caballo por ser observador. Su caballo tiene una pieza de metal de 10 centímetros. Parece parte de una cerca de alambre, incrustada en el tejido blando de su pierna. Está posicionada de tal manera que ha estado causando inflamación crónica, pero no ha tocado vasos sanguíneos ni tendones importantes. Ricardo sintió que no podía respirar. ¿Pueden sacarlo? Podemos. Y lo haremos ahora mismo, si nos da permiso. La cirugía es relativamente sencilla. El pronóstico es muy bueno. Con el cuidado adecuado, este caballo debería recuperarse completamente. ¿Cuánto cuesta? Para usted, nada. Este es exactamente el tipo de caso que necesitamos para nuestros estudiantes. Mantuvieron a Trueno 5 días. Cuando Ricardo lo trajo a casa, una semana después, el caballo cargó sin dudarlo y descargó con solo una leve cojera. La hinchazón ya estaba bajando. Las siguientes 6 semanas, Ricardo siguió el protocolo de rehabilitación religiosamente. Trueno se hizo más fuerte cada día. El pelaje opaco se transformó en un vallo brillante. Las costillas desaparecieron bajo músculo sano. Y Ricardo también cambió. Tenía propósito otra vez. Como 8 semanas después de la cirugía, Ricardo ensilló a Trueno por primera vez. Cuando se acomodó en la silla, Trueno se quedó firme como roca, esperando. Ricardo chasqueó suavemente, y el caballo caminó con un paso suave que hablaba de años de buen entrenamiento. Después de 4 semanas de monta ligera, Ricardo le pidió a Trueno que trotara. El caballo obedeció, con un trote tan suave que se sentía como flotar. Luego, Ricardo cambió su peso y aplicó presión ligera con la pierna, dando la señal para una parada deslizante. Trueno dejó caer sus cuartos traseros y se deslizó 4 metros, parando perfectamente cuadrado, exactamente como lo haría un caballo de rienda de alto nivel. Ricardo se quedó ahí sentado en silencio atónito. Pidió un rollback, otra maniobra de rienda, y Trueno la ejecutó perfectamente. Giro, impecable. Reversa, derecho como flecha por 6 metros. ¡Santo cielo!, susurró Ricardo. ¿Qué más puedes hacer? Pasó la siguiente hora, descubriendo qué tan entrenado estaba Trueno. El caballo sabía cambios de pie volando. Podía hacer giros en ambas direcciones. Tenía una parada deslizante que haría llorar a un competidor de rienda. Esa tarde, Ricardo llamó al número en el registro de marca de Trueno y preguntó por alguien en Rancho Pino Susurrante. Una mujer contestó, identificándose como la gerente del rancho. Señora, mi nombre es Ricardo Mendoza.
Y recientemente adquirí un caballo que fue criado en su instalación. Caballo Bayo. Como 12 años. Nombre registrado. Hora más fina de Trueno. Hubo una inhalación aguda. ¿Encontró a Trueno? ¿Dónde? En un remate de matadero, hace como 2 meses. Señor Mendoza, ese caballo fue vendido hace 8 años a un hombre llamado Guillermo Ochoa. Guillermo era un entrenador profesional de caballos de rienda, uno de los mejores de México. Cuando Guillermo se enfermó, hace unos años, se retiró y se quedó con Trueno como su caballo personal. Escuchamos que Guillermo falleció este año, pero perdimos el rastro de Trueno. La mente de Ricardo daba vueltas. Señora, este caballo tiene parada deslizante completa, giros perfectos, cambios de pie. Eso no me sorprende para nada. Guillermo mostró a Trueno en las finales mundiales en la Ciudad de México. Quedaron en tercer lugar en la división abierta. Ese caballo vale una fortuna para la persona correcta. Hizo una pausa. Señor Mendoza, ¿por qué estaba en un remate de matadero? Por lo que puedo entender, la sucesión no sabía lo que tenían. El caballo tenía un pedazo de alambre incrustado en su pierna. Estaba hinchado y cojo. Probablemente pensaron que estaba inválido y sin valor. Y usted lo compró de todos modos. Cambié mi anillo de matrimonio por él. De hecho, la mujer se rió. Un sonido cálido. Señor Mendoza, creo que acaba de hacer el mejor trato de su vida. La palabra se esparció rápido en la pequeña comunidad ranchera. Ricardo Mendoza, el tipo que estaba a punto de perder su rancho, de alguna manera, terminó con un caballo de rienda de finales mundiales que compró con un anillo de matrimonio. La primera llamada fue de una mujer de 2 condados más allá. Quería saber si Ricardo hacía entrenamiento. Su caballo joven tenía potencial, pero necesitaba a alguien con buena mano y paciencia. Ricardo miró su granero vacío, la arena que no se había usado en meses. Sí, dijo, puedo hacer eso. Para cuando llegó la fecha límite de 90 días, Ricardo tenía 6 caballos de entrenamiento en el granero, 4 inquilinos y una lista de espera. Había empezado a ofrecer clases otra vez, montando a Trueno para demostraciones. Pero el verdadero milagro sucedió cuando Ricardo se sentó con su estado de cuenta bancario y se dio cuenta de que tenía suficiente dinero para hacer el pago. No solo para retrasar el embargo, sino para realmente empezar a pagar la deuda. Caminó al potrero, donde Trueno estaba pastando con el viejo Cenizo y Sauce. El caballo Bayo levantó la cabeza y resopló cuando vio a Ricardo acercarse. «¿Sabes lo que hiciste, verdad?», dijo Ricardo, frotando la cara de Trueno. «Me diste una razón para seguir luchando. Me mostraste que a veces lo que parece roto puede sanar. Que a veces lo que parece sin valor es en realidad invaluable». Trueno empujó su cabeza contra el pecho de Ricardo, y Ricardo envolvió sus brazos alrededor del cuello del caballo, sintiendo la calidez sólida, el latido fuerte del corazón, la prueba de que ambos habían sobrevivido. «Carlos te habría amado», susurró Ricardo. «Él habría sabido lo que eras la primera vez que te vio». 3 años después, el rancho Mendoza estaba prosperando. Ricardo tenía 20 caballos en entrenamiento, un granero de inquilinos lleno y un programa de lecciones con lista de espera. Había contratado 2 empleados de medio tiempo y había pagado suficiente deuda que el banco ya no enviaba cartas amenazantes. Pero lo más importante era lo que había construido con Trueno. Todavía montaban juntos cada mañana. Trueno estaba sano, atlético y tan dispuesto como siempre. Le habían ofrecido 30,000 pesos por él 2 veces y lo rechazó ambas veces sin dudarlo. Algunas cosas, les dijo a los posibles compradores, no están a la venta. En el aniversario del día que cambió su anillo de matrimonio por Trueno, Ricardo hizo algo que había estado planeando por meses.
Fue con un joyero en el pueblo, e hizo que le hicieran un anillo nuevo, una banda de oro simple, con una inscripción adentro. Encontrado en los lugares rotos. Lo usaba en su mano derecha, y cuando la gente preguntaba sobre él, les contaba sobre un caballo que le enseñó lo que significa nunca rendirse. Sobre cómo a veces, las cosas que parecen más rotas, son en realidad las que tienen más que dar. Y sobre cómo cambiar un símbolo de su pasado, de alguna manera, le dio un futuro. Trueno estaba parado en el potrero, pastando pacíficamente, bajo el sol mexicano. La cicatriz en su pierna, apenas visible, bajo su pelaje brillante. Levantó la cabeza, y miró hacia el granero, orejas hacia adelante, siempre observando, siempre esperando a Ricardo. 2 sobrevivientes, ambos con cicatrices, ambos sanados, ambos prueba de que a veces, lo que el mundo llama sin valor, es en realidad invaluable. Y a veces, los mejores tratos que haces, no son los que tienen sentido, son los que te salvan la vida. Oye, si la historia de Ricardo te movió algo adentro, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre esperanza y segundas oportunidades hoy. Y suscríbete, porque cada semana traemos historias así, historias reales de gente que se niega a rendirse. Nos vemos en el próximo. Y recuerda, a veces, lo que parece roto, solo está esperando a la persona correcta para ver su verdadero valor.